Hola, muy buenas a todos. En este video vamos a observar las características que presenta la corriente eléctrica y la importancia de la ley de Ohm para el análisis de circuitos eléctricos. Inicialmente, ya hemos visto que las cargas eléctricas pueden moverse de un cuerpo a otro, por lo que la corriente eléctrica consiste en el movimiento ordenado de cargas eléctricas, normalmente electrones, a través de un material conductor en un circuito eléctrico. Para que se produzca corriente eléctrica se necesita que las cargas puedan moverse ordenadamente, la existencia de materiales conductores por donde pueda desplazarse las cargas móviles, la presencia de generadores de corriente como puede ser una batería. Es importante conocer la dirección o la convención del flujo de corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico. Para ello, supongamos que tenemos un circuito formado con una batería. Se dice que la batería entrega corriente y el resto del circuito extrae la corriente de la batería. Por ende, la dirección de la corriente eléctrica se verá saliendo del polo positivo de la batería y regresando al polo negativo, recorriendo de esta manera todo el circuito diseñado. Un concepto importante de la corriente es la intensidad de corriente, la cual se define como la tasa de flujo de la carga neta en función del tiempo y se describe mediante la siguiente ecuación, donde la intensidad de corriente es igual a la carga eléctrica entre el tiempo. La unidad SI de la intensidad de corriente viene dada por el ampere y es representada por la letra I. Además, cabe destacar que un ampere corresponde a la intensidad de corriente que circula por un conductor. Ahora veremos lo que es la ley de Ohm. Para ello, recordemos que el voltaje o tensión eléctrica es una magnitud física que determina la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos o terminales. Esta tensión se mide en volts y comúnmente se denota con la letra V. Por otro lado, debemos conocer qué es una resistencia. Bueno, una resistencia es una magnitud física que se caracteriza por cuantificar o medir la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor eléctrico. Es decir, mide la oposición que ofrece un conductor al paso de corriente. La resistencia se mide en ohms y se representa con una R mayúscula. Una vez sabiendo qué es la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia, podemos observar la expresión que establece la ley de Ohm. Esta ley establece que la relación entre la tensión, la resistencia y la intensidad de corriente de un circuito se da de la siguiente forma, donde V es la tensión eléctrica, I es la intensidad de corriente eléctrica y R es la resistencia de un conductor. Por ende, esta ley nos permite calcular el valor de una resistencia, la intensidad de corriente o la tensión eléctrica que existe en un circuito a partir del conocimiento de las otras dos magnitudes por medio de una regla de tres.